Entonces, para obtener la componente vertical, multiplicamos la magnitud de la fuerza por la razón de la componente vertical a la hipotenusa. De ahí sale el 3/5. Perdón, el 4/5. 3/5 en el caso de la horizontal, 4/5 en el caso de la vertical. ¿Sí está bien? Sí. Bien. Señorita Núñez Méndez, ¿está usted allí? Sí, profesor. Señorita Núñez, ¿qué hacemos para encontrar las componentes cartesianas de esta fuerza? Primero debemos de calcularle el valor de la hipotenusa. Muy bien. Entonces tenemos un cateto vertical de 5 y un horizontal de 2. ¿Cuánto vale la hipotenusa? $149. No creo, a ver, son 5 por 5, 25 y 12 por 2, 144. 144 y 25 son 169. Si le sacamos raíz cuadrada a 169, ¿qué obtenemos en el conjunto? Ah, sí, disculpe, son 13. 3. Muy bien. Entonces, para obtener la componente horizontal, fx, ¿qué operación hacemos? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Es 260. Y la multiplicamos por qué razón. De la componente X sería seno. No, disculpe, de la componente X sería B sobre C, que sería 12 sobre 5. Es de la componente horizontal 12 a la hipotenusa 3. Si queremos encontrar la componente horizontal, multiplicamos por la razón de la componente horizontal a la hipotenusa. ¿Cuánto es 26 entre 13, señorita? 26 entre 13, ¿cuánto da? 12, digo 2, Por 12. 24. Bueno, la calculadora es muy buena cuando hace falta. Cuando no hace falta, nos atrofia, ¿verdad? Y nos mata en un descuido. Entonces, lo que se puede hacer viendo los números, hay que hacerlo calculando los números directamente. 26 entre 13 es 2, por 12, 24, con un 0. Y ya está calculado. Y esto tenemos la certeza de que está bien. Ustedes con su calculadora se equivocan mucho, siempre meten mal las teclas y demás. Entonces aquí no hay duda.
Es de 240 libras esa componente. Antes de que me diga los números, señorita, ¿esta componente que acabamos de escribir es positiva o negativa? Negativa, ¿Por qué es negativa? porque se encuentra, ay, perdón, es positiva, se encuentra hacia el lado positivo de las X. Porque la componente tiene la misma dirección que el eje de las X. Dos preguntas. ¿La componente vertical va a ser mayor o menor que esta? Menor, Menor. ¿Va a ser positivo o negativo? eh, sería negativa. Bueno, muy bien. Entonces, FY, ahora sí, ¿qué operación hacemos? Es negativa. ¿Qué multiplicamos por todo? Sería, sería 260 ¿Sí? por mm, 5 sobre 12. O sea, del vertical sobre el horizontal o del vertical sobre la hipotenusa. Sobre 13, perdón. Entonces, 26 entre 13 es 2 por 5. ¿Cuánto es? 10 Con un sería 0. 100 libras. ¿Sí? ¿Ya ven? Qué fácil. ¿Alguna observación sobre este problema? Sobre estos dos ejemplos que están aquí. En este, profe, si deslizamos esta línea, con esta fuerza no nos quedaría en el punto de acción, ¿no? Que sería el origen, pero entonces, en este caso no importa, ¿no? Porque si la moviéramos hasta el punto de origen, la pendiente se conservaría, ¿no? ¿Sí? Si la deslizamos sobre su línea de acción no pasa absolutamente nada. Si la posición no tiene nada que ver con las componentes cartesianas. El origen puede estar donde sea. Muy Perfecto. bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra Profesor, pregunta? una pregunta. Sí, dígame. ¿Para qué era el 8? Pues para saber dónde está. Cuando conocemos una fuerza, tenemos que dar su magnitud, su dirección y su posición. Por eso estoy dando la posición. ¿Sirve para algo? No, no sirve de nada, pero es un dato. A ver, la realidad está llena, llena, llena de información. Tanta información que hay que saber elegir la que necesitamos para los problemas. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ándele. Profesor, ¿por qué el FY, bueno, la fuerza de las Y, tiene negativo? Bueno, menos. Porque fíjese que las componentes, al descomponer esta fuerza, Ujú. para llegar de la cola a la punta, tenemos que partir de la cola, ir hacia abajo y luego hacia la derecha. Este ir hacia abajo es sentido contrario de la que las Y. Mm, ujú. ¿Sí lo ven? Sí. Bien, pues ya es todo. Por eso es negativo. ¿Algo más? Que no queden dudas, que no queden incógnitas, que no queden oscuridades.
Escriban ahí, encuentre las componentes cartesianas de la fuerza que el cable ejerce sobre el extremo A del poste de 15 metros. Que el cable ejerce, perdón. Sobre el extremo A del poste de 15 metros. ¿Está clara la figura? Sí, profe. Sí. Señor Ramírez Ocampo, ¿está usted ahí? Sí, profe, aquí estoy. Señor Ramírez, ¿qué haría usted para abordar este problema? ¿Me puede repetir el enunciado, por favor? Determine las componentes cartesianas de la fuerza que el cable ejerce sobre el extremo A del poste de 15 metros. En otras palabras, ¿cuáles son las componentes X y Y de la fuerza azul? Cuya magnitud es 510. Porque si el cable sufre una tensión de 510, el cable ejerce una fuerza de 510 kilogramos sobre el extremo A del poste. Entonces, ¿ya le quedó claro? Sí, primero debemos de sacar la hipotenusa. ¿La hipotenusa de quién? En este caso sería F, ¿no? Hipotenusa de un triángulo de 15 y 8, ¿no? Sí. En realidad no es de fuerza, sino son justamente las dimensiones del problema, de la actuación de las fuerzas. Bueno, con su calculadora, ¿cuál es la hipotenusa? Me parece que 17. ¿Sí, señor Ramírez, o no? Sí, profe, es 17. Bien, entonces, para encontrar... Ahora, antes de hacer números, ¿alguna de las componentes es negativa o las dos son positivas? Las dos son positivas. ¿Sí? O sea, para ir del punto A al punto B, por ejemplo, usted siempre se va en el sentido positivo de los ejes X y Y. Ah, no, es negativo. ¿Cuál es negativo? Ambas. O sea, que se va a la izquierda y hacia arriba, perdón, a la izquierda y hacia abajo. No. FY es negativa. Y Fx, Positiva. bien. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto hay que multiplicar por cuánto? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza, señor Ramírez? Señor Ramírez, ¿ya se desconectó usted o qué? No, aquí sigo. La magnitud de la fuerza es 510. ¿Y por cuánto hay que multiplicarlo para obtener la componente horizontal? Por 8 sobre 17. Por 8, 17 años. Muy bien. ¿Cuánto es 51 entre 17? Es 3. 3 por 8.
24 24. con un 0. Ya está. Vamos con FY. ¿Cuánto por cuánto? 510 por 15 Bueno, 17 dijimos que era negativa. Entonces, Ah, sí, menos 510 por, 15 17 avos. como ya dijimos que 51 entre 17 es 3, ¿cuánto es 3 por 15? Ahí va con su calculadora. Menos 45. No, 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 Si es no. 45 con un 0, Sí. 450. 150. Y el signo negativo. Y signo negativo, sí, ya se me estaba olvidando. ¿Ya quedó? ¿Ven por qué este procedimiento es más importante? Porque es más frecuente conocer las dimensiones. A nadie se le ocurre decirnos aquí hay un ángulo de tanto, pues no. Es muy difícil medir los ángulos. En cambio, las distancias son muy fáciles de medir. Bien, ¿alguna observación sobre este problema? Sobre este segundo ejemplo, tercer ejemplo, perdón. Los ejes que puso en el dibujo nada más es de referencia, ¿no? Para saber dónde es la ¿En qué dirección de los dirección ejes. es el eje de las X? ¿En qué dirección es el eje de las Y? Porque si nos dan otro sistema de referencia, la respuesta es otra. Si el sistema de referencia es así, las respuestas son distintas, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de componentes cartesianas, tenemos que tener a la vista un sistema de referencia. ¿Mm? Sí, A lo mejor gracias. el sistema de referencia podría haber sido en dirección del cable, ¿verdad? Y entonces es completamente distinto. Cosa que vamos a hacer muchas veces, usar un sistema de referencia en dirección de uno de los cuerpos. Bien. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud sobre este problema? Profesor, tengo duda. Sí. Según yo, en FY se dividía el lado A entre B. ¿No sería 15 entre 8? No, no es A entre B, pero nunca es un cateto entre otros. Siempre es, o el cateto, es un cateto entre la hipotenusa. Siempre. Porque la fuerza siempre está en la hipotenusa. Ah, Y los entonces lo catetos confirmé. corresponden a los ejes. Sí. Entonces siempre en el denominador está la hipotenusa. Siempre esta razón es menor de 1. Siempre tiene que ser menor de 1. Entonces aquí es 8 17 avos y 15 17 avos. Bien. ¿El A es positivo? ¿El qué? El lado A, ¿Cuál es el lado A, señorita? Disculpe. el poste de 15 metros. A ver, el punto A es un punto, es el extremo del poste. No tiene dirección, ni es positivo, ni es negativo, ni nada. Bueno, ese lado sería positivo, ¿Cuál lado? el de 15 metros, el poste. No, ni es positivo, Ese ni es cateto. negativo. No son positivos ni negativos. A ver, decimos de una fuerza que es positiva cuando tiene la dirección de un eje. Tiene la misma dirección de un eje. A ver, vamos a ver. Aquí tengo un eje de las X. Si yo hablo de una fuerza positiva, es que hablo de una fuerza hacia allá. Si yo hablo de una fuerza negativa, es que hablo de una fuerza hacia acá. Pero siempre en relación a un eje previo. La realidad, a ver, la realidad no tiene ejes, no existen. Lo inventé, todo esto es inventado. Todo lo rojo es inventado, está en mi cabeza. Lo que existe son cables, postes, suelos y acciones entre todos esos cuerpos. Pero los sistemas de referencia son un invento que acabamos de hacer, bueno, que acaba de hacer Descartes hace poquito, hace 3 siglos. Es un invento muy bueno que nos sirve para trabajar con los números. Pero ni el cable es positivo ni es negativo, ni la fuerza en A es positiva ni negativa, es una fuerza. La fuerza en C no es positiva ni negativa, aquí hay una fuerza de 510. Nada, a ver, las cosas no hay nada negativo. Caminar a la derecha no es ni positivo ni negativo, es caminar a la derecha. Subir al segundo piso, no es positivo ni negativo.
Quizá lo único negativo sea bajar al infierno. Bueno, a lo mejor eso sí es negativo. Pero ni eso. Es simplemente bajar al infierno. No es positivo ni negativo. El signo lo inventamos en el momento en que inventamos un sistema de referencia. Lo empezamos a usar con las fuerzas colineales cuando dijimos, vamos a decir que las que van hacia arriba son positivas. Pero eso es meramente convencional. ¿Está bien? Sí, pero entonces, Fernando. ¿por qué en fx no se le puso más y en el fy sí? Porque cuando es más, no ponemos nada. Solo ponemos cuando es menos. Para simplificar. ¿Por qué está claro que es menos? Porque la componente en y tiene sentido contrario de este. Aquí hay un eje que dice que las y son hacia arriba. Y si este es hacia abajo, le pongo un signo negativo. Para decir, este es hacia abajo. Vaya, ok. Gracias. Ándale, pues. ¿Algo más? Que no haya oscuridades. El peligro es que se enrolle el profesor más de la cuenta, pero no, yo quisiera que quedara todo muy claro. Bueno, de tarea, por favor, resuelvan los problemas. 2.12, espero que entiendan muy bien el 2.12, que nos dio un poco de guerra hoy el 2.14, entonces el 2.12 espero que esté muy claro, y el 2.21.